también de mantenimiento. Cabe destacar que cuando nosotros estamos realizando una obra, ¿verdad? Es necesario que establezcamos los pasos necesarios para seguir una correcta ejecución de la ingeniería, tanto en la fase de implantar como en la fase de operación. Podemos buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Ok, muchísimas gracias por confirmar. Bueno, como les venía diciendo, que para establecer los pasos necesarios para una correcta ejecución de la ingeniería, tanto en la fase de implantar como operar, necesitamos realizar pruebas para ver cómo están funcionando nuestros equipos, ¿verdad? Y para determinar el periodo de vida útil y para determinar realmente Buenas noches, Eduardo. ¿Me puedes confirmar si hay sonido? Porque tengo participantes que me dicen que sí me pueden escuchar muy bien y otros que me dicen que no me pueden escuchar. Sí, es lo que estoy viendo. Son puntuales. Yo creo que esa puntualidad es que, cerciórense por favor, puedan habilitar el sonido de sus computadoras, sus laptops, porque es una falla muy común, ya que la mayoría se escucha y los pocos que no, debe ser un tema local, ¿no? Entonces, verifiquen el volumen que esté habilitado de cada uno de sus laptops. Muchísimas gracias. Por aquí la mayoría me está informando que sí puede escuchar. Por favor, revisen, como ya les comentó el ingeniero Eduardo, puntualmente sus computadores. Por favor, Eduardo, ¿podrías apagar por allí los micrófonos de algunos participantes? Sí, ahí voy. Gracias, muchas gracias, Eduardo. Ok, bueno. Muchísimas gracias. Continuamos. Disculpen allí la interrupción. Como les venía diciendo, en estas fases de la ingeniería es necesario tener en cuenta las pruebas de aislamiento para verificar si el equipo que hemos comprado a través de la procura llegó de manera correcta o si al momento de instalarlo el cable o el equipo, el transformador, el motor tiene un buen aislamiento y también en la fase de operar propiamente del mantenimiento para garantizar que esas tasas de falla sean lo más mínimo posible en operación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en plantas de producción de petróleo, gas, imagínense que tengamos unas tasas altas de falla por la falla del aislamiento de un cable, valga la redundancia. Entonces, básicamente, nuestro objetivo aquí es ver cuál es la tensión máxima de prueba necesaria del equipo, cuáles son los métodos de medida que se van a aplicar puntualmente, métodos de de índice de polarización, de absorción dieléctrico, ¿verdad? Escalones de tensión, cuál es el valor máximo de resistencia de aislamiento a leer y cuál será el medio de alimentación del megaómetro y esos resultados que obtengo, cómo compararlos con la normativa. Entonces, vamos a empezar viendo aquí, por ejemplo, en el momento de realizar nuestro análisis de riesgo de trabajo, cuáles son las secuencias básicas de las tareas para realizar esas mediciones de aislamiento, cuál es la descripción de los riesgos y cuáles son las medidas preventivas y acciones de control a tomar. ¿Por qué esto? Porque al momento de hacer las pruebas, nosotros tenemos que realizar un permiso de trabajo y con esa
que previamente tenemos una instrucción de trabajo ya desarrollada y vamos a plasmarlo en el análisis de riesgo de trabajo. Ok. Aquí vamos a ver de manera muy rápida un extracto de un formato. En este caso, la empresa, ¿verdad? Vemos por aquí que identificamos el equipo, el modelo, la fecha de calibración, que es importante tenerla del equipo al momento de realizar las pruebas, el cable, el tipo, los tableros, desde dónde llega hasta dónde va la cantidad, el voltaje que debo aplicar, el conductor y la medición. Por acá tenemos otro formato, ¿verdad? Donde ya vemos propiamente el tag del cable o la identificación del cable, la descripción, la escala del Megger, el tiempo de megado y el resultado que obtenemos. ¿Por qué todo esto? Porque nuestra finalidad es realizar un informe de mantenimiento o, en este caso, si estamos ya en la propia fase de instalación, llenar estos formatos para comenzar a realizar nuestros planes de mantenimiento. Vamos un momento a ver un informe de mantenimiento, ¿verdad? Básicamente, ¿de qué consta? Y vamos a ir desarrollando esos ítems acá para que podamos tener en el campo o en nuestro sitio de trabajo una idea de cómo realizar esos informes, cómo llenar nuestros formatos y cómo realizar las pruebas de aislamiento. Básicamente consta de una parte teórica, una descripción de las pruebas de aislamiento, las mediciones de aislamiento, los objetivos de las pruebas de aislamiento, ¿verdad? El equipo evaluar, la ubicación, la descripción del equipo, el tipo, la atención a manejar, la metodología, el procedimiento a desarrollar de la medición, los factores que inciden en las pruebas, ciertamente, la ejecución de las pruebas, las curvas que muestran las componentes de la corriente mediante y durante la prueba de aislamiento con corriente directa, los diagramas de conexión, el medidor de aislamiento, los resultados que obtuvimos en las pruebas, básicamente qué significa la fase, el tiempo, la medida, el valor del índice de polarización y del índice de absorción, las observaciones en caso de que las tengamos. ¿Ok? Y una vez que tengamos todo eso ya, entregar nuestro informe, cómo calcular ese índice de polarización y ese índice de absorción dieléctrico, DAR, cuáles son los valores mínimos recomendados del índice de polarización, el índice de absorción, las fotografías que debemos anexar en nuestro informe y el análisis de los resultados y las conclusiones y recomendaciones que debemos emitirles a nuestros clientes. Bueno, regresemos un momento a la presentación en la cual vamos a describir cada uno de esos ítems. Primeramente vamos a hablar de qué es un buen aislamiento. Cada cable eléctrico, ¿verdad? En su planta o en su área de trabajo, ya sea un motor, un generador, un cable, un interruptor, un transformador, debe ser cuidadosamente cubierto con algún tipo de aislamiento eléctrico. El cable en sí es generalmente de cobre o de aluminio. Se sabe que un buen conductor de la corriente eléctrica que alimenta a su equipo, debemos garantizar eso para, como ya había mencionado anteriormente, esa tasa de falla se reduzca al mínimo. El aislamiento debe ser justo lo opuesto a un conductor, debe resistir la corriente y mantener la corriente en su camino a lo largo de ese conductor, mantenerlo para que nosotros garanticemos esa alimentación. Ahora bien, para comprender las pruebas de aislamiento, realmente no es necesario profundizar en muchas matemáticas, pero sí debemos conocer bien cómo funciona la ley de Ohm para apreciar muchos aspectos. Incluso si el estado expuesto puede ser una buena idea revisarla a la luz de las pruebas de aislamiento.
Recuerden también que un buen aislamiento tiene una alta resistencia y un pobre aislamiento una resistencia relativamente baja. Los valores de resistencia reales pueden ser mayores o menores dependiendo de factores tales como temperatura, humedad. Eso lo vamos a ir profundizando. Vamos a hablar de cuál es el propósito del aislamiento. Realmente es el propósito de ese aislamiento alrededor de un conductor es muy similar al de una tubería que transporta agua. Vamos a ver un momentico esta lámina. Cuando estamos instalando una tubería de agua, se inyecta agua a través de una prueba hidrostática a alta presión a ver si la tubería no tiene fuga. Y así funciona el aislamiento en un cable eléctrico. Realmente hacemos una inyección de corriente para ver si ese aislamiento en el cable es uniforme y nos garantiza una buena alimentación. Ok. Como ya les había mencionado un poco, el sentido común nos dice que cuanto más voltaje tengamos, más corriente habrá, porque la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que ningún aislamiento es perfecto. Es decir, tiene una resistencia infinita, por lo que parte de la electricidad fluye a lo largo del aislamiento y a través de la Tierra. Tal corriente puede ser una millonésima parte en amperio, microamperio. Por eso es la base de su equipo de prueba de aislamiento. También hay que tener en cuenta que el voltaje más alto tiende a causar corriente a través del aislamiento. Ok. Vamos a revisar aquí un momento el chat que tengo mucho. Ok. Bueno, qué bueno que ya están solucionando los problemas de audio. Entonces, decimos que bueno significa que una resistencia relativamente alta a la corriente. Utilizando para describir un material de aislamiento bueno también significa que tiene la capacidad de mantener una alta resistencia. ¿Verdad? ¿Qué puede causar una pérdida de aislamiento? El aislamiento eléctrico se degrada obviamente con el tiempo y debido a los distintos esfuerzos que soporta durante la vida útil del equipo o del conductor. El aislamiento está diseñado en teoría para aguantar todos esos esfuerzos durante cierto tiempo, lo que considera la vida útil de dicho aislamiento. Por lo general, alrededor de muchas décadas. No obstante, si tenemos muchos esfuerzos anormales, muchos cortocircuitos, de repente en un motor muchísima vibración, los conectores no están bien apretados, entonces eso también puede acelerar el proceso natural de envejecimiento y acortar la vida útil del aislamiento. Por eso es que es aconsejable siempre realizar pruebas regulares para identificar si se está produciendo un envejecimiento prematuro y, de ser posible, identificar si estos efectos pueden ser reversibles o no. ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de las pruebas de diagnóstico del aislamiento? Identificar el envejecimiento prematuro, identificar qué causa ese envejecimiento o por qué se está deteriorando mi aislamiento, identificar siempre que sea posible las medidas más adecuadas para corregir la situación. ¿Cuáles son las causas del deterioro del aislamiento? Esas causas del deterioro se pueden clasificar en 5 grupos básicamente, siempre teniendo en cuenta que estas causas se suman entre ellas la ausencia de medidas correctivas, ¿cierto? Porque tenemos plantas donde hay una gran cantidad de contaminación o tenemos lugares donde realmente no se le, como son lugares remotos, no se le atiende a los planes de mantenimiento de forma correcta o no se hace una verificación a profundidad. Una inspección visual no se puede trasladar hacia ese lugar y es por ello que eso, la falta de observación puede aún agravar todos estos factores que causan. La fatiga de origen eléctrico. Bueno, realmente ella está relacionada con fenómenos de sobretensión o caídas de tensión. Las fatigas de origen mecánico.
los ciclos de puesta en marcha, paro, sobre todo en las plantas de generación, cuando tenemos un generador y una turbina y de repente estamos constantemente teniendo fallas, ¿verdad? Y saliéndonos de sincronismo, es muy probable que esas fatigas dañen el aislamiento de un generador, o en el caso de los switchgear que contienen todos los interruptores donde se realiza la sincronización del generador con la red, puedan estar constantemente sometidas a esa fatiga. ¿Sí? Entonces, esa es también una causa principal de fatigas y aislamiento. Por lo menos yo tuve la experiencia de trabajar durante 9 años en una planta de generación eléctrica, y esta constaba de una planta de tratamiento de agua para aumentar la inyección de agua desmineralizada a las turbinas y así generar un poco más, bajar un poco la temperatura de los generadores, y eso tendíamos a tener fallas por la planta de tratamiento de agua y se salían muchas veces las unidades de sincronismo. Y en Venezuela teníamos un problema también con la red y era bastante alta la tasa de fallas en generación. Entonces, eso dio lugar a que muchas veces en los cubículos de línea donde teníamos los TP y los transformadores de medición, muchos de esos conductores sufrieran fallas en el aislamiento. También las fatigas de origen químico, la proximidad de productos químicos, aceite, vapores corrosivos y en modo general los polvos afectan el aislamiento de los materiales. También la fatiga relacionada con los cambios de temperatura, en combinación con la fatiga mecánica provocada por los ciclos de puesta en marcha y parada de los equipos, la exigencia de la dilatación o contracción afectan las características de los materiales aislantes. Por ejemplo, hay muchos que funcionan a temperaturas extremas, también es un factor de envejecimiento. La contaminación del aire, la aparición del moho, la acumulación de partículas en entornos húmedos y calurosos provocan también degradación del aislamiento de las instalaciones. Por ejemplo, hay plantas donde se produce aluminio, cabilla, acero, y son bastantes que tienen plantas que tienden a tener alta contaminación propiamente por los productos que se producen, y hay que tener como que un plan de mantenimiento un poco más estricto para garantizar que esos equipos sigan funcionando de manera continua. Bueno, aquí en este gráfico vamos a verlo un poquito rápido, o sea, vamos a verlo un poco. Causas de las fallas en motores eléctricos. Esto he tomado de un manual de Fluke. Este gráfico muestra un poquito la distribución de las causas más comunes de fallas en el caso de un motor. Tenemos fallas por contaminación extrema, fallas de fase, sobrecarga, deterioro, fallas mecánicas, entre otros. Bueno, y aquí más o menos tenemos un porcentaje de las fallas. Más o menos como en un 20% aceite y grasa, del moho un 17%, polvos y partículas y productos químicos que son contaminación externa y que causan deterioro en nuestro aislamiento. Vamos a hacernos una pregunta básica. ¿Por qué medimos nuestra resistencia de aislamiento? La medición del aislamiento mediante un megaómetro o este equipo es parte de una política de mantenimiento preventivo, porque nosotros debemos garantizar la producción y el mantenimiento continuo de nuestras plantas, obviamente. Y entonces por eso es que es necesario comprender cuáles son las causas posibles de degradación del rendimiento del aislamiento para poder llevar a cabo la implantación de esas medidas para corregir la degradación. Las pruebas de resistencia de aislamiento nos permiten esos resultados obtenidos
no están destinados a ser útiles para encontrar defectos localizados. No es que vamos a decir, ah, no, es que el conductor falló en tal punto si es un conductor enterrado. Tenemos que allí profundizar un poco más, ¿verdad? Y hay que aclarar que estas sí van a proporcionar información sobre la calidad del material que se está usando como aislamiento. Incluso si el cliente final muchas veces no lo requiere, los fabricantes de conductores utilizan pruebas de resistencia de aislamiento para rastrear sus procesos de fabricación y detectar problemas de desarrollo antes de que las variables de proceso se salgan de los límites permitidos. Obviamente, ¿con qué equipo mido la resistencia de aislamiento? El probador de aislamiento Megger o Fluke o la marca que tengan en su empresa es un instrumento pequeño y portátil que brinda una lectura directa de la resistencia de aislamiento en ohmios, en megaohmios. Para un buen aislamiento, por lo general, esa resistencia se lee en el rango de los megaohmios. Ok, aquí tenemos un esquema de una conexión típica del instrumento de prueba para medir esa resistencia. Por ejemplo, tenemos aquí que se muestra la indicación de la escala, ¿verdad? Este es el equipo y que contiene unas puntas de guarda, de línea y de tierra para medir nuestro conductor o nuestro equipo. Un poquito más adelante vamos a profundizar de cómo hacer estas conexiones. El generador puede accionarse manualmente, ¿verdad? Este equipo puede generarse manualmente o accionarse en línea para desarrollar un voltaje de corriente continua que provoca una pequeña corriente a través y sobre la superficie del aislamiento que estemos probando. Generalmente un voltaje aplicado de 500 voltios o más. Se mide mediante... que tiene una escala indicadora. Que no se pase. Ok, disculpen la interrupción, ya coloqué aquí en mute las personas que están hablando. Ok. Vamos a hablar propiamente del principio de la medición, del aislamiento y los factores que influyen en esa resistencia. Como ya habíamos comentado, la medición de la resistencia de aislamiento se basa en la ley de Ohm. Al aplicar una tensión continua con un valor conocido e inferior a la prueba dieléctrica para poder medir esa corriente en circulación. Por ello es posible determinar fácilmente el valor de la resistencia. Establecido como principio que la resistencia del aislamiento presenta un valor muy elevado, pero no infinito. Por lo tanto, mediante esta medición de la corriente de circulación pequeña que tenemos en el megaómetro, indica el valor de la resistencia de aislamiento. Por lo general, esos resultados se leen, ¿verdad?, en kiloohmios, megaohmios, gigaohmios, e incluso en los teraohmios. Hay algunos modelos de equipos que miden resistencias en el orden de los teraohmios. ¿Cuál es el principio de la medición del aislamiento y los factores que influyen? Bueno, existe un cierto número de factores que afectan ese valor de la resistencia. Así que ese valor de la corriente que circula cuando se aplica una tensión constante al circuito durante la prueba puede variar. Estos factores, por ejemplo, podemos mencionar la temperatura y la humedad, pueden modificar considerablemente una medición. Podemos analizar, partiendo de la hipótesis de que estos factores no influyan, por ejemplo, la naturaleza de las corrientes que circulan durante una medición del aislamiento. Aquí vamos a hablar un poquito de cuáles son las corrientes que circulan por el cuerpo aislante o por el aislamiento de ese cable o de ese equipo, para tener una idea de qué es lo que estamos midiendo. La corriente de carga capacitiva corresponde
a la carga de la capacidad del aislamiento probado. Esta corriente por lo general es transitoria, es rápida, relativamente elevada al principio y va disminuyendo hacia un valor cercano a cero. Una vez que el circuito está probado y cargado eléctricamente de forma similar a la carga de una capacidad. Al cabo de unos segundos o de unas decenas de segundos, esta corriente resulta inapreciable comparada con la corriente que se mide. Vamos a hablar ahora de la corriente de absorción. Ella corresponde a la aportación de la energía necesaria para que las moléculas del aislante se reorienten bajo el efecto del campo eléctrico aplicado. Esta corriente por lo general decrece mucho más lentamente que la otra corriente de carga capacitiva y requiere más minutos para alcanzar un valor próximo a cero. La corriente de fuga o corriente de conducción. Esta corriente indica la calidad del aislamiento que es estable en el tiempo. En este gráfico vamos a poder ver e ilustrar la naturaleza de estas tres corrientes en función del tiempo. Es importante que tengamos en cuenta que la escala del tiempo puede variar según el aislamiento que se esté probando. Aquí tenemos cuál es el comportamiento de la corriente de carga capacitiva, la corriente de absorción, que es esta que vemos aquí, perdón, la corriente de carga capacitiva es esta que vemos acá en azul, la corriente de absorción es esta que vemos acá en rojo, y la corriente de conducción o de fuga, que es por lo general medida con tiempo segundo y en microamperios, que es por lo general la que obtenemos cuando realizamos un índice de polarización y podemos ver cómo esa curva va creciendo a lo largo del tiempo. Es una corriente que es un poquito más estable, ¿verdad? En función del tiempo. La corriente total que circula por el aislante que se está probando es variable en el tiempo. Ok. Lo cual implica una gran variación resultante del valor de la resistencia de aislamiento, ya que el circuito está alimentado con una tensión constante. Ok, ahora vamos a abordar un poco los diversos métodos de medida y es conveniente retomar los factores de influencia en la medida del aislamiento. Por aquí me dicen que por favor repita todo lo que corresponde a la corriente de carga capacitiva. ¿Qué pasa? Esta corresponde a la carga de capacidad del aislamiento que estamos probando. Esta corriente por lo general es transitoria y es elevada al principio y disminuye hacia un valor cercano a cero cuando el circuito probado se está cargando de forma similar a la carga, a la capacidad de carga. Al cabo de unos segundos y de unas decenas de segundos, esta corriente resulta inapreciable comparada con la corriente que se mide. Porque hay que tener en cuenta que durante estas pruebas, esta es la corriente total, ¿cierto? Y entonces tenemos estas corrientes que son la suma de estas tres corrientes o el aporte de estas tres corrientes es lo que nos van a permitir obtener los resultados de medición del aislamiento. Entonces, ¿qué nos muestra esta resistencia? La calidad del aislamiento entre dos elementos y nos proporciona una buena indicación sobre los riesgos de circulación de una corriente de fuga. Vamos a hablar de qué factores influyen. Obviamente, influye la temperatura, la temperatura hace variar el valor de la resistencia de aislamiento, ¿verdad? Casi exponencialmente dentro de un programa de mantenimiento preventivo. Es por ello que es conveniente realizar medidas en condiciones de temperatura similares
o en el caso de que no resultaba posible, hay que corregirlas, acercándolas a unas condiciones de temperatura de referencia. Por ejemplo, y una aproximación rápida es un incremento de 10 grados, que se traduce por una disminución a la mitad de la resistencia de aislamiento, o a la inversa. Si decrece la temperatura, también hay una disminución de 10 grados. Y la temperatura duplica el valor de la resistencia de aislamiento. Ok. La tasa de humedad también influye sobre el aislamiento en función del nivel de contaminación de las superficies aislantes. Siempre hay que procurar no realizar una medida Perdón, por aquí estoy bloqueando la entrada de audio de algunos participantes. Por favor, apaguen los micrófonos y las cámaras porque sí, bueno, por acá ya vamos a ver un ejemplo de cómo influye obviamente la temperatura y la humedad del medio ambiente. La tasa de humedad influye sobre el aislamiento en función del nivel de contaminación de los aislantes. Siempre hay que procurar no realizar una medida de resistencia de aislamiento si la temperatura es inferior al punto de rocío. Por acá tenemos una corrección de la resistencia de aislamiento en función de la temperatura de acuerdo a la norma IEEE 43. Tenemos el coeficiente K y la temperatura de los devanados. Ahorita vamos a ir desarrollando, sé que vamos conversando y vamos a ir viendo unos ejemplos de cómo aplicar esos factores de corrección. ¿Sí? En un momento vamos a aplicar lo del MOO y vamos a ver cómo. Vamos a entrar a los métodos de medida e interpretación de resultados, porque es necesario que tengamos toda la visión completa de los parámetros que tenemos que tener en cuenta para poder realizar una correcta medición. Método de medida e interpretación de resultados. Por ejemplo, una medida puntual o a corto plazo. Este método es el más sencillo. Consiste en aplicar la tensión del ensayo durante un tiempo corto, por ejemplo, de 30 o 60 segundos, y en tomar nota del valor de la resistencia de aislamiento obtenido en este instante. Tal y como se ha mencionado anteriormente, esta medida directa de la resistencia se ve altamente perturbada por la temperatura y la humedad. Si, por ejemplo, estamos en un lugar donde está lloviendo mucho, tenemos una alta temperatura, por eso es necesario normalizar la medida a una temperatura estándar y leer el nivel de humedad para poder cotejar el resultado obtenido con las anteriores medidas. Con este método se puede analizar la tendencia a lo largo del tiempo, lo cual es importante, ¿no? Porque con él podemos observar las características del aislamiento y del equipo que se está probando. El valor obtenido también se puede comparar con los umbrales mínimos a cumplir, indicados en las normas relativas a las instalaciones o a los materiales eléctricos. La interpretación de la evolución de las medidas también permite periódicamente ver si las condiciones se mantienen iguales. Por ejemplo, si yo hago una medición de resistencia de aislamiento en un mantenimiento donde tengo 4.000 horas de operación, y repito en mi plan de mantenimiento nuevamente una medición a las 8.000 horas, por lo general deberían mantener, no igual, pero sí una tendencia bastante parecida, que es lo que me va a indicar que mi aislamiento está bien. Si yo tengo una diferencia bastante grande, ya tengo que tomar acciones correctivas rápidamente para ver qué es lo que le está pasando al aislamiento de mi equipo o de mi conductor. ¿Ok? La misma tensión de ensayo y el mismo tiempo de medición.
también es necesario aplicar esas premisas. Establecer un diagnóstico correcto, ¿verdad? Es lo que también nos va a... Ok, ahorita vamos a ir, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo unos ejemplos de las consideraciones que debemos tener en cuanto a lo que ya están preguntando. Vamos a ir avanzando un poquito más y en los ejemplos vamos a ahondar un poquito más en eso. ¿Sí? Así una lectura que muestra un valor relativamente bajo de aislamiento, pero muy estable en el tiempo, es en un principio, por lo menos, no es tan alarmante. En cambio, que si hay una gran disminución en el tiempo de esa lectura, esta sí se sitúa por encima de los mínimos recomendados y sí tenemos que ver qué es lo que está pasando. Aquí tenemos un ejemplo. En general, cualquier variación brusca en el descenso de la resistencia obviamente es un indicador rápido de un problema que debo indagar, debo ver qué está pasando porque esa medición está resultando baja. ¿Sí? Entonces vemos aquí algo. Durante este periodo, que es el periodo A, la resistencia de aislamiento, aquí disminuye porque hay un efecto de envejecimiento y una acumulación de polvo. Entonces aquí vemos una estadística de las fechas de las pruebas, por ejemplo, en el 2004, en el 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, y vemos el valor de lectura en megaohmio y vemos cómo va decreciendo en el tiempo. Entonces, ahí obviamente vamos a decir, oye, está pasando algo. En B, vemos una disminución rápida que ya indica un efecto de aislamiento y ya en C podemos ver que hemos tomado las medidas correctivas, se ha rebobinado el motor y la resistencia de aislamiento vuelve a tener un nivel alto como tendencia. Ok, estos métodos consisten en leer valores sucesivos de resistencia de aislamiento. En determinados momentos presentan ventajas de ser poco influenciables por la temperatura, lo cual va a permitir aplicarlos con facilidad sin necesidad de corregir los resultados, bajo condiciones que el equipo se está probando, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando veamos que las variaciones no sean significativas durante el ensayo. También se recomienda en el mantenimiento preventivo de las máquinas como motores y todo eso, tener esas estadísticas para que nosotros podamos tomar acciones correctivas rápidas. En el caso de un aislamiento en buen estado, ¿verdad? La corriente de fuga o corriente de conducción es bastante débil y la medición está altamente influenciada por las corrientes de carga capacitiva y de absorción dieléctrica. La medición de la resistencia de aislamiento va a aumentar, por lo tanto, durante el tiempo de aplicación de la tensión de ensayo, estas corrientes parásitas disminuyen y depende de la naturaleza, obviamente, del material y el tiempo a partir del cual la medición de un aislamiento es estable, como habíamos visto en la gráfica. En el caso de un aislamiento deteriorado por lo sucio, húmedo, esa corriente de fuga, corriente de conducción es fuerte, constante y sobrepasa la corriente de carga y de absorción dieléctrica. Y la medición de la resistencia de aislamiento, en este caso, va a alcanzar un nivel muy constante y estable. También podemos determinar la calidad del aislamiento mediante exámenes de variaciones del valor del aislamiento en función de la duración de aplicación de la tensión de ensayo. Este método va a permitir sacar conclusiones, incluso si no hay historial de medidas del aislamiento. Por lo general se recomienda que dentro de un programa de mantenimiento preventivo tengamos que guardar las medidas periódicas, obviamente porque esa es la manera que vamos a poder diagnosticar el funcionamiento de nuestro equipo. Y podamos visualizar y ahondar de que si hay variaciones bruscas, seguro que está
sucediendo algún acontecimiento bastante extraño por allí, tenemos alguna pérdida del aislamiento. Vamos a hablar un poquito de lo que es el índice de polarización. En esta aplicación de las mediciones, basadas sobre la influencia del tiempo de aplicación y la atención de ensayo, se van a efectuar dos lecturas. Por lo general, vamos a tomar la medida de 1 minuto y de los 10 minutos respectivamente. Esa relación, ¿verdad? Sin dimensión de la resistencia de aislamiento a 10 minutos sobre la de 1 minuto, se llama el índice de polarización y permite definir la calidad del aislamiento. En el caso de un motor es necesario aplicar, ¿verdad? Y de equipos como transformadores y todo eso. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver esa corriente de conducción más estable y vamos a poder tener una visión, una mejor visión de cómo está ese aislamiento, porque si vemos que esa curva no está comportándose de manera uniforme y no está creciendo con el tiempo, es porque seguramente hay un problema allí, de que está sucio, de que hay humedad, de que está dañado el aislamiento en algún punto. Por las recomendaciones de la IEEE 43-2000, ¿verdad? Son las prácticas recomendadas para la medición de aislamiento en máquinas rotativas. Define un valor mínimo de índice de polarización en las máquinas en AC y DC y clases de temperatura, aislamientos BF y en H en 2.0. En forma general, un índice de polarización superior a 4 es señal de que el aislamiento está muy bien, está excelente, mientras que un índice de polarización inferior a 2 indica que hay un problema potencial. Cabe destacar que este método de medida mediante la lectura del índice de polarización es apropiado para el control de circuitos. Por consiguiente, no se recomienda para equipos de transformadores de aceite porque puede dar resultados débiles, incluso en situaciones de buenas condiciones de aislamiento. Entonces, el índice de polarización lo podemos obtener midiendo la resistencia de aislamiento a los 10 minutos y la resistencia de aislamiento en el minuto a 1 minuto de la medición. La relación de absorción dieléctrica o DAR. Para instalaciones o equipos que contengan aislantes, ok. Aquí preguntan, ¿cuántas veces se puede realizar las mediciones? Ok. Sí, obviamente aquí dicen 4 puede indicar que también es excelente. Sí, el 4 de acuerdo a la normativa establece que está muy bien el aislamiento, que está en buenas condiciones. Ok, aquí preguntan 10 minutos de duración de la prueba. No, es 10 minutos de duración de la prueba porque una vez que tú conectas tu equipo, empiezas a medir a los 30 segundos, al 1 minuto y a los 10 minutos. Tú necesitas anotar los valores de resistencia de aislamiento que obtuviste al minuto número 1 y al minuto 10 y esa relación te va a permitir obtener el índice de polarización. ¿Por qué? Por lo general ya los equipos, como es el caso del Megger, del Fluke, te da de una vez. En la perilla tú puedes ajustar y obtener el índice de polarización y de una vez te va a dar la lectura en la pantalla. Puedes conectar el cable del equipo a la computadora y bajar esos datos. O lo puedes llenar en un formato y hacer el cálculo de forma manual. Pero sí, debes hacer la medición desde el minuto 1 hasta el minuto 10. No es cada 10 minutos, es que es desde el minuto 1 hasta el minuto 10 y ahí es que el equipo te va a hacer el cálculo. Vamos a entrar a lo que es
La relación de absorción dieléctrica. Para instalaciones o equipos que contengan aislantes en los cuales la corriente de absorción disminuye rápidamente, la lectura de la resistencia de aislamiento a los 30 segundos y a los 60 segundos puede ser suficiente para calificar el aislamiento. El DAR se define como la siguiente forma. Es igual a la medición a las 30 segundos o a los 60 segundos. ¿Qué pasa? Por lo general el DAR no es recomendable para motores o equipos muy grandes. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una medición estable. Cuando nosotros queremos ver un comportamiento real de la máquina o del motor, sí es necesario que tengamos esa curva para ver cómo ella se está comportando en el tiempo. Esto es más recomendable para hacerlo como en cable. No estoy diciendo que no se pueda hacer, pero es más recomendable. No, ve. Vamos a, aquí él dice, pero en esos 10 minutos no sufre el bobinado porque se introduce una corriente continua. Ahorita vamos a ver los ejemplos y vamos a ver cómo debe ser la corriente y cuál debe ser el voltaje del equipo para poder hacer la prueba. Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos el caso de un motor de 24 voltios DC que era para el sistema de lubricación. Tú no lo puedes hacer el megado, la medición de resistencia de aislamiento, sino con un voltaje propio para medir ese motor. Tú no vas a aplicar 500 voltios ni nada de eso. Tú tienes que, de acuerdo a la normativa, que ahorita vamos a ver una tabla de forma explícita, cuál es el voltaje o la tensión que yo debo aplicar. ¿Sí? No podemos hacerlo así a la ligera, pues eso va a depender del nivel de tensión que yo quiero medir. Ahorita vamos a ahondar en la tabla 10.1 de la neta para ver cuáles voltajes aplica dependiendo mi necesidad, porque yo no puedo, para un motor, como ya dije, de 24 voltios DC, aplicar un voltaje más alto, porque lo dañaría. Ok. Aquí vemos la interpretación de los resultados para esa absorción dieléctrica DAR. Tenemos que el valor es de 1.25 y podemos diagnosticar que la condición del aislamiento es insuficiente. Si es menor a 1.6, o sea, si está en esa escala, está bien. Y si es mayor a 1.6, podemos diagnosticar que es excelente. Sí, lo que pasa es que, ve, en motores, como ya tenemos un devanado y todo eso, podemos ver, ¿cómo te digo? Observar de manera como más profunda cómo se va comportando en el tiempo. En cambio que si tienes una medición rápida, no vas a poder ver ese comportamiento en el tiempo y no vas a poder ver si hay algún puntito por allí de la curva que está un poco movido, no vas a poder hacer un diagnóstico más profundo. A eso es a lo que me refiero. ¿Ves? Entonces vamos a entrar aquí a la medición por escalones. Debe realizarse una prueba en escala repartiendo en 5 escalones iguales la tensión máxima a aplicar y una duración idéntica, 1 minuto típicamente, quedando por debajo de la tensión clásica en un ensayo dieléctrico, 2 veces el valor nominal más 1000 voltios. Los resultados de este método son totalmente independientes del tipo de aislante y de la temperatura. Puesto, disculpen allí que voy a... Son totalmente independientes del tipo de aislante y la temperatura, puesto que no se basa en un valor intrínseco de los aislamientos medidos, sino en la disminución efectiva del valor leído al cabo de un tiempo idéntico para 2 tensiones de ensayo diferentes. Una disminución del 25% o más en la resistencia de aislamiento entre 2 escalones consecutivos es la señal del deterioro del aislamiento habitualmente relacionado con la presencia de contaminación.
Métodos de prueba de descarga dieléctrica. La prueba de descarga dieléctrica, también denominada prueba de corriente de reabsorción, se efectúa midiendo la corriente durante la descarga dieléctrica del equipo que se está probando, puesto que el conjunto de los tres componentes de la corriente, carga capacitiva, polarización y fuga, están presentes durante una prueba estándar de aislamiento. La determinación de la corriente de polarización o de absorción se ve potencialmente afectada por la presencia de las corrientes de fuga. Ok. Ella, más que intentar medir la corriente de polarización durante una prueba de aislamiento, las pruebas de descargas dieléctricas mide la corriente de despolarización y la corriente de descarga capacitiva al final de una prueba de aislamiento. El principio de medición es el siguiente. Primero, se carga el dispositivo a probar durante un tiempo suficiente hasta alcanzar un estado estable. Y se alcanza la carga capacitiva y la polarización, y la única corriente que circula es la corriente de fuga. Se descarga entonces el dispositivo mediante una resistencia interna del megaómetro y se mide la corriente que circula. Esta corriente está compuesta por las corrientes de descarga capacitiva y de reabsorción, dando la descarga dieléctrica total. Entonces se mide estas corrientes tras un tiempo estándar de 1 minuto y la corriente depende de la capacidad global y de la tensión final de la prueba. Esta corriente se calcula de acuerdo a esta fórmula. Corriente a 1 minuto y la tensión de ensayo por la capacidad. La prueba de descarga dieléctrica puede identificar los excesos de corriente de descarga que se producen cuando una de las capas de un aislante multicapa está dañada o contaminada. El defecto puede pasar desapercibido en las pruebas puntuales o pruebas de índice de polarización y de absorción. Las corrientes de descarga pueden ser superiores para una tensión de ensayo y una capacidad dada si una de las capas del aislamiento falla. El valor constante del tiempo de esta capa individual ya no estará en relación con la de las demás capas, creando un aumento del valor alto de la corriente respecto a un aislamiento homogéneo y se presentará un valor de descarga dieléctrica igual a 0. Un aislamiento correcto presentará un valor hasta 2 y la siguiente tabla indica la cantidad del aislamiento en función de esa prueba. Ok. Este método también depende de la temperatura y puede intentar realizar la prueba de una temperatura estándar, ¿verdad? Ok, aquí vamos a ver el cuadrito que ya les había mencionado. Mayor a 2, buena. De 2 a 4 a vigilar. De 4 a 7 está mala. Y mayor a 7, oye, creo que sí que está muy, muy mala. Aquí vamos a ver un poco la selección del voltaje a aplicar a la medición. Esto es bastante importante, porque tenemos que tener en cuenta que eran las preguntas que estaban haciendo por allí atrás. Por eso les dije, vamos a esperar un momentico, avanzar hasta la tabla 10.1 de la norma neta. Aquí abajo les estoy dejando el enlace y el estándar, ¿verdad? Para la selección del voltaje a aplicar para esa medición, porque es importante tener en cuenta cuál es la tensión nominal, cuál es la tensión prueba mínima de corriente directa y cuál es la resistencia mínima de aislamiento en megaohmios que se debe obtener según la norma. Sí, por allí les vamos a dar todo el material relacionado a la presentación. Vamos a darles la... Ok, ya vamos a ir un poquito más adelante viendo para qué aplica cada tabla. Esto es para todo lo que son... Ok. ¿Sabes por qué? Me gusta hablar en compañía, porque si yo no lo entiendo, la otra persona que está aquí lo mira conmigo. Ok, un momentico por aquí que voy a apagar los micrófonos porque se está escuchando bastante por allí. Ruido de fondo, disculpen un momento.
Ok, vamos a ir viendo. Karakai, Housuno, Takai, San. ¿50 megaohmios? Aló, Eduardo, disculpen un momentico por allí. Sí, es lo que estoy tratando de ubicar, Ok, pero no lo encuentro. ya va, yo voy a ver por aquí. Un momentito. 50 megaohmios. Aquí está uno. Creo que es acá. Ya, creo que por allí. Ok. Estos son los valores de resistencia de aislamiento recomendadas. Para una tensión nominal de 0 a 250 voltios, la tensión mínima de prueba es de 500 y la resistencia de aislamiento mínima recomendada en megaohmios en 50. Esta tabla la podemos conseguir en la norma neta, ¿verdad? La tabla 10.1, que son la recomendada para muchos dispositivos de distribución. De 251 a 600 voltios tenemos una tensión de prueba mínima de 1000 voltios y una resistencia de 100 megaohmios. De 601 a 5000 debemos aplicar 2500, ¿verdad? La tensión mínima de prueba para obtener una resistencia de 1000 megaohmios y así sucesivamente de 5000 a 15000 una tensión de 2500 y una resistencia en megaohmios de 5000. De 15000 a 25000, 5000 voltios de C y 20.000 megaohmios de resistencia recomendada. Y de 25.000 a 35.000, una tensión de prueba mínima de 15.000 y 100.000. Ok, ya un momentito por aquí otra vez que está prendido. Sí, esta tabla es de la norma. No, esta tabla es de la norma neta. Ya se las vamos a compartir. ¿Ok? Es para dispositivos de distribución. Eso lo vamos a compartir también. Ya pruebas de aislamiento para sistemas y equipos eléctricos. Aquí tenemos la tabla 10.14, también de la misma norma, donde se establece 250 voltios y 500 voltios de tensión DC aplicada, que es la tensión mínima de prueba, y obtenemos 25 megaohmios. Y así sucesivamente, para 600 voltios, 1000, y obtenemos una resistencia de aislamiento de 100 megaohmios. 5000 debemos aplicar 2500 voltios, ¿verdad? Y obtener una resistencia de aislamiento. No, ve, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si le inyectas una tensión mayor que el de la tabla indicada o el del equipo? Por ejemplo, si nosotros tendemos a aplicar una tensión mayor a recomendada por el equipo, podemos también perjudicar la vida útil del equipo o del conductor. Ponía el ejemplo del motor de, por ejemplo, de 24 voltios DC. Nosotros tenemos que asegurarnos bien qué tensión aplicar, porque también, si recuerden que le estamos inyectando voltaje en DC, también eso puede dañar el aislamiento. Entonces, la finalidad de la prueba no es causar ningún daño ni causar impacto en la vida útil del equipo, sino más bien determinar cuáles son las condiciones más idóneas y cómo va el funcionamiento del equipo. Ya, un momentito por aquí que sigue. Por acá he apagado varios micrófonos. Han cerrado nuestro portado temprano.
creo que ya. Y se escucha bastante ruido de fondo de personas. ¿Ok? Y así sucesivamente. La idea no es perjudicar el aislamiento ni causar daño, sino más bien diagnosticar la condición de ese aislamiento, como les venía diciendo. Entonces, hay una regla de 1 megaohmio para un valor de resistencia de aislamiento según sea la clasificación del equipo. Si es menor a 1 kilovoltio, es igual, como mínimo yo tengo que tener 1 megaohmio de resistencia como resultado. Si es mayor a 1 kilovoltio, yo debería tener 1 megaohmio por cada kilovoltio, ¿verdad? A una presión de 1000 voltios aplicada entre el conductor vivo y la tierra durante el periodo de 1 minuto, la resistencia de aislamiento de instalaciones de alta tensión será por lo menos 1 megaohmio, según lo especifiquen las normas. Las instalaciones de media y de baja tensión, al aplicarle un voltaje de 500 voltios en cada conductor con una corriente y tierra durante un periodo de 1 minuto, la resistencia de aislamiento, ¿verdad?, tanto de media como baja tensión, debe ser de al menos 1 megaohmio o según lo especificado por las normas. Esa es una regla empírica que debemos tener en consideración para hacer sí. Por acá me dicen, por ejemplo, si vas a reparar un generador, las barras que componen, alguna de ellas, doctora. Sí, se puede efectuar la prueba porque ella nos va a dar como una visión más amplia o nos va a permitir determinar, y el HIPO lo sustituye las pruebas de baja frecuencia según la norma IEEE 400. ¿Ok? El valor de resistencia, aquí vamos a hablar ya un poquito de los equipos, vamos a ir entrando ya a cómo aplicar esto que hemos visto a los equipos y a los cables. Ok, aquí me dicen, por ejemplo, en algunos circuitos trifásicos al megar con 500 voltios, el megaómetro me marca OL. Por lo general eso pasa cuando tienes una medición por el orden de los teraohmios. Hay equipos que son por decirlo así, de baja gama, entonces ya esas mediciones a partir de los teraohmios, si está bien, marca eso de OL. Porque llegan hasta cierto límite de medición. A más resistencia que nos marca el megaómetro, sí, P. Que nos marca el megaómetro es mejor el aislamiento. Mira, ve, dependiendo, porque como ya hemos visto, por aquí por la parte de atrás, no es que a mayor resistencia que nos marca, sino que nuestras pruebas nos permite con las lecturas de resistencia de aislamiento ver el comportamiento de ese aislamiento. En el caso de un índice de polarización, podemos ver que la relación que medimos entre una resistencia de los 10 minutos y 1 minuto nos va a dar un valor, ¿verdad?, de índice de polarización. Si está entre 2 y 4 está regular, y si es mayor a 4 quiere decir que está bien. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, si mi resistencia de aislamiento a los 10 minutos es mucho más grande que la de 1 minuto, quiere decir que tiende a ese índice de polarización a ser mejor. Ajá. Bueno, vamos a continuar un poquito aquí y a medida que vayamos avanzando vamos a ir recorriendo más preguntas. Valor de resistencia de aislamiento para un transformador. Las pruebas de resistencia de aislamiento se realizan para determinar, valga la redundancia, la resistencia de aislamiento de los devanados individuales a tierra o entre devanados individuales.
Esas pruebas de resistencia también miden comúnmente directamente megaohmios y se pueden calcular a partir de las mediciones de voltaje aplicado y corriente de fuga. Estas prácticas recomendadas para medir la resistencia de aislamiento es siempre conectar a tierra el tanque, el núcleo, y se debe cortocircuitar los devanados del transformador en los terminales. Las mediciones de resistencia se realizan entre cada devanado y todos los demás conectados a tierra. Aquí vemos un esquemita, por ejemplo, de cómo conectar la resistencia, el equipo, perdón, en los devanados de alta tensión y de baja tensión. Vamos a ver aquí un ejemplo de medición de resistencia de aislamiento en los transformadores. Tenemos aquí los devanados de alta tensión conectados, ¿verdad?, entre sí a tierra, y la medición del devanado de baja tensión. Aquí conectamos el terminal de tierra del equipo a tierra, valga la redundancia, el de la línea a los devanados de alta tensión y el cable de guarda del equipo al devanado de baja tensión. También hay otra forma de hacerlo para medir, que es el devanado de alta y el devanado de baja. ¿Qué hacemos nosotros? Conectamos el devanado de alta, los tres, a la línea, y conectamos el devanado de baja a tierra con la tierra del equipo y sin conectar el cable de guarda. Ok, los devanados del transformador nunca se pueden dejar sueltos para una medición. Los devanados sólidamente conectados a tierra deben tener la tierra, ok, removida para medir la resistencia de aislamiento del devanado conectado a tierra. Si no se puede quitar esta conexión, como en el caso de algunos devanados con neutros sólidamente conectados a tierra, no se puede medir la resistencia de aislamiento del devanado. Hay que tratarlo como parte de una sección de tierra del circuito. Entonces, si necesitamos probar el devanado a devanado y el devanado a tierra para transformadores trifásicos, necesitamos probar el devanado L1, L2 y L3 compuesta a tierra, ¿verdad?, sustituida para el transformador delta, o el devanado L1, L2, L3 compuesta a tierra y neutro para transformadores en estrella. Ok, aquí vemos los valores de resistencia de aislamiento. Esta es una guía del mantenimiento de transformador de JJ Kelly SD. Estos artículos muy buenos pueden también conseguirlos en la Electrical Engineering Portal, que es el portal de ingeniería eléctrica, que es muy bueno para obtener todos estos datos. El transformador y la fórmula del valor en megaohmios, ¿verdad? CXE entre la raíz de los cabeados de la potencia aparente. Aquí tenemos el transformador de una fase, el transformador trifásico en estrella y el transformador trifásico en delta, donde C es 1.5, ¿verdad?, para un transformador lleno de aceite con tanque de aceite, 30 para T con un transformador lleno de aceite, y para un transformador de tanque de aceite o tipo seco. El factor de corrección de temperatura en base a 20 grados. Aquí tenemos la temperatura en grados centígrados, la temperatura en grados Fahrenheit y el factor de corrección. Aquí tenemos un transformador, el ejemplo de un transformador de 1600 kVA, 20 kilovoltios y 400 voltios del lado de abajo. Entonces, como ya habíamos visto por aquí, en esta tabla, donde C es 1.5 para un transformador, entonces tenemos aquí que el valor de IR para el lado de alta es de 1.5 por 20.000 kilovoltios entre la raíz de 1600 kVA. Esto nos da un total de 750 megaohmios a 20 grados
De igual forma, para el lado de baja tensión nos da un valor de 15 megaohmios a 20 grados. Y en el caso de que necesitamos corregir la temperatura a 30 grados, es 1.5, perdón, de este lado es 15 por este valor que vemos en la tabla. Para 30 grados, 1.98 el factor de corrección. Y obtenemos los 27 megaohmios. Aquí tenemos el voltaje de la bobina del transformador, el tamaño del Megger, ¿verdad? O el voltaje que necesitamos aplicar, el valor mínimo de resistencia de aislamiento si contiene un líquido y si es un transformador tipo seco. De 0 a 600 voltios debemos tener una tensión de 1 kilovoltio, ¿verdad? 1000 voltios. Y vamos a obtener un valor de resistencia de aislamiento de 100 megaohmios para un transformador con líquido y uno de 500 megaohmios para un transformador seco. 600 voltios a 5 kilovoltios, 2.5, 1000 megaohmios, como ya lo habíamos visto en la norma neta. Igualmente en esta tablita tenemos los valores de resistencia de aislamiento de acuerdo a lo que vimos en la norma neta. Ahora aquí tenemos la tabla 10.5, que es la resistencia de aislamiento del transformador y tensión de prueba aceptada y los resultados mínimos. Ok, desde que la resistencia del aislamiento depende del nivel de aislamiento en cable y la capacidad del bobinado, los valores obtenidos deben compararse con los datos de prueba del fabricante. También es importante que en nuestros registros, ¿verdad?, tengamos en cuenta los valores que el fabricante recomienda y cotejarlos con la norma, obviamente, para entender que tenemos el nivel de aislamiento en cable y la... Ok. Para entender que tenemos unos vuelas. Valores. Sí, vamos a compartir todo el material, todas las tablas de la norma y toda la presentación en PDF. Entonces, ¿qué paso debemos seguir para medir esa resistencia de aislamiento? Ok, ¿qué paso debemos seguir para medir la resistencia de aislamiento del transformador? Se apaga el transformador, obviamente, y se desconectan todos los puentes, todos los pararrayos, ¿verdad? Todos los puentes que tengamos por allí. Hay que estar pendiente de que los devanados no estén cargados. Debemos limpiar a fondo todos los conectores, ¿verdad? Tenemos que tener el cortocircuito en los devanados, que vamos, del lado que si vamos a probar del lado de alta, verificar que los del lado de baja estén en cortocircuito, proteger los terminales para eliminar la fuga de la superficie, ¿verdad? Registrar la temperatura, conectar los cables de prueba. Debemos evitar que esos cables se junten o tengan uniones, aplicar el voltaje de prueba y debemos observar su lectura, el valor a los 60 segundos, después de aplicar el voltaje o a los 30. Esa prueba se conoce como la resistencia de aislamiento del transformador a la temperatura de prueba. Verificar cómo está el neutro del transformador, si se debe desconectar de la tierra durante la prueba. Todas las conexiones a tierra, ¿verdad?, de la parte del lado de baja tensión deben desconectarse durante la prueba. Y debido a las características inductivas de los transformadores, la lectura de resistencia de aislamiento no se va a tomar hasta que la corriente de prueba no se estabilice. No es que vamos a encender el equipo y de una vez vamos a medir. Pruebe las conexiones del transformador. Ok. Para las pruebas de resistencia de aislamiento, lo recomendable es no tener una medición tan baja, sino por encima de los 200 megaohmios.
disculpen, ¿podrían apagar los micrófonos? Por allí se escucha mucho ruido de fondo. Personas como hablando. Ok. Ok, ya creo que están apagados por allí los micrófonos. De verdad que se escucha bastante ruido de fondo. Ok, tenemos un transformador. En el caso de un transformador de 2 devanado, alta y baja tierra, si lo vamos a hacer en el lado de baja tensión, el lado de alta tensión, de baja tensión, perdón, a tierra, si es el lado de baja, el lado de alta tensión a tierra. Para transformadores de 3 devanados, aquí tenemos, esto es básicamente el esquema de cómo debemos hacer la conexión de los devanados para las pruebas. ¿Sí? Los transformadores automáticos de 3 devanados para cualquier instalación a resistencia de aislamiento en el lado de alta 200 megaohmios, en el lado de baja 100 megaohmios, entre alta y baja 200 megaohmios. Esta es una recomendación de la norma. Bueno, ya habíamos visto que la temperatura influye en la medición, ¿no? El valor de los transformadores está por el estado de la superficie del conector, la calidad del aceite, la calidad del aislamiento de los devanados, la temperatura de aceite y duración de la aplicación y valor del voltaje de prueba. Ok. Aquí tenemos un poquito para el cambiador de toma y R entre lados de alta y baja, así como los devanados a tierra. El valor mínimo para el cambiador de toma es de 1000 ohmios por voltaje de servicio de 1 voltio. Vamos a bajar un poquito aquí la presentación. Las mediciones de resistencia de aislamiento para un motor eléctrico. Para el motor eléctrico utilizamos un probador de aislamiento para medir la resistencia. Como ya sabemos, el equipo, ¿verdad? Fluke, Megger o cualquier marca que nos permita medir esa resistencia. Para voltajes nominales por debajo de 1 kilovoltio, hay que medirlo con un equipo de 500 voltios, como ya lo habíamos visto en la norma. Para voltaje nominal superior a 1 kilovoltio, un equipo de 1000 voltios, de acuerdo a la IEEE 43 cláusula o IT 9.3, se debe aplicar esa fórmula, que el valor de la resistencia de aislamiento mínimo para una máquina rotativa debe ser igual a la tensión nominal entre 1000 más 1. Pero aquí vamos a ver un poquito, por ejemplo, este esquema de conexión del equipo al motor. Aquí tenemos un punto de conexión de la línea y debemos conectar el equipo a tierra. Entonces ahí vamos a obtener el valor de la resistencia de aislamiento del motor. O aquí en la caja de conexión, ¿verdad? La línea a la conexión de los terminales y el otro punto a tierra. Ok. Según la IEEE 43, estándar 1974-2000, la resistencia de aislamiento mínima es igual al valor del voltaje en kilovoltio más 1. Para la mayoría de los devanados realizamos antes, ¿verdad? Todos los devanados de campo y los otros que no se han descrito. La resistencia de aislamiento mínima debe ser igual a 100 megaohmios para la mayoría de los devanados en la armadura, ¿verdad? En corriente continua y en corriente alterna construidas para formar bobinas de vanado. Ok. Y R igual a 5 megaohmios para los devanados conformados por debajo de 1 kilovoltio.
Entonces vamos a ver aquí un ejemplo de un valor de una resistencia de aislamiento para un motor. De acuerdo a esa norma que ya vimos, perdón, esa regla establecida en la IEEE 43, debe ser de 100 megaohmios, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo tengo un motor de 11 kilovoltios trifásico más 1, entonces él debe ser igual a 12 megaohmios, según esa regla empírica. Pero según la IEEE debe ser de 100 megaohmios y la norma neta. Para 415 voltios del motor trifásico, vemos que da 1.41 megaohmios, pero de acuerdo a la IEEE como mínimo deberían ser 5 megaohmios. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una tabla donde tenemos la placa de identificación del motor, la tensión de prueba y el valor de resistencia de aislamiento para el motor de acuerdo a la norma neta en la sección 7.15.1 para 250 voltios, una tensión de prueba de 500 voltios DC y un valor mínimo de resistencia de aislamiento de 25 megaohmios. 600 voltios, 1000 voltios DC y tenemos un valor de 100 megaohmios. Porque, ¿qué pasa? Por lo general tenemos esas reglas que son establecidas por la experiencia, los fabricantes, las recomendaciones, pero lo mejor del mundo es apegarse a las normas, porque así podemos garantizar de manera adecuada y correcta cuáles son los valores mínimos y garantizar que esa resistencia de aislamiento, ¿verdad? Me pueda mantener el buen funcionamiento y la vida útil de los equipos, porque por lo general no queremos hacer tantas mediciones porque cuesta plata si estamos alquilando los equipos y durar tanto tiempo. Imagínense si estamos en una planta donde hay más de 30 motores y tenemos que hacer muchísimas mediciones. Pero lo recomendable es hacer las pruebas completas y garantizar que esos resultados sean los que realmente me van a determinar la condición de mi equipo. ¿Sí? Este es en el caso de un motor sumergible. También tenemos los valores para los cables, ¿verdad? Del motor que tenemos que tener en cuenta. Aquí tenemos para los cables nuevos la tensión de prueba y el valor mínimo de resistencia de aislamiento. Después de las reparaciones y después de reparaciones del aislamiento, cuáles son los valores que la norma me establece como recomendación, porque no es lo mismo que yo tenga un cable nuevo a un cable que ya yo le he reparado el aislamiento en varias oportunidades. Ok. Y aquí, en estas tablas, también podemos observar los valores de la tensión de prueba para cables de 11 kV, la tensión mínima de prueba que debemos inyectar en voltaje 5 kilovoltios y el valor mínimo de resistencia de aislamiento, 1000 megaohmios. Ok. Aquí tenemos también un esquema de conexión de cómo debemos conectar nuestro equipo a nuestro conductor. Fíjense una cosa, aquí tenemos un conductor tripolar. Este conductor que tenemos, este es el conductor, queremos probar este conductor. Entonces es necesario que ese conductor lo conectemos. Conectemos el cable de la línea del equipo a ese conductor y los otros dos conductores, en caso de que sea un conductor tripolar, lo conectemos a tierra y el mismo sea conectado a la tierra del equipo. En este otro caso tenemos el cable WAR. Fíjense una cosa, aquí conectamos la línea del equipo o el cable de línea del equipo al conductor que queremos probar. Conectamos la tierra del equipo a la tierra
del conductor, lo conectamos a tierra y el cable WAR lo conectamos a los otros dos conductores. Ok. Vamos a ver aquí unos datos bastante importantes. Si durante esas pruebas periódicas la resistencia de aislamiento de los cables se encuentra entre 5 y 1 megaohmios por kilómetro, ¿verdad? Si el cable está enterrado, este se debe reprogramar para el reemplazo. Por eso es que es importante, es un ejemplo, es importante ver los valores establecidos por la norma y ver cuáles son los valores mínimos de resistencia de aislamiento. Aquí tenemos para líneas de transmisión y distribución cuál es el tamaño del MEGER que debemos aplicar, líneas en servicio y el valor mínimo de resistencia de aislamiento que debemos obtener. Para el valor de resistencia de aislamiento en el caso de barras del tablero, en un tablero, ¿verdad? Por ejemplo, para un tablero de 5 kilovoltios, el aislamiento mínimo es de 2 por 5 igual a 10 megaohmios. El valor de esa resistencia de aislamiento de un equipo de la subestación, generalmente los valores de los equipos de la subestación son bastante grandes. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, valor de resistencia de aislamiento típico, el tamaño del MEGER, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta los que vamos a cortocircuitar, si es la fase con tierra, si estamos en el lado de alta, en el lado de baja, si es de fase a fase, cuál es el valor de resistencia de aislamiento mínimo a obtener en el caso de un circuito de control, en el caso de un transformador de corriente o un transformador de voltaje, y así sucesivamente. Okay. Bueno, ya vimos un poquito, este es como un resumen de lo que habíamos visto, ¿verdad? Ok, por ahí preguntaban que en el caso de la distancia, por lo menos un cable con un mínimo de 100 metros, ¿verdad? Megar el lado de alta y de baja, debemos multiplicar por 10 el valor en kilovoltios entre la distancia. Y que vamos a obtener como resistencia de aislamiento el valor en kilovoltios entre la distancia. Todas estas tablas las vamos a compartir. También tenemos los valores de resistencia de aislamiento para un cableado doméstico e industrial, una baja resistencia entre los conductores de fase y neutro o los conductores vivos a tierra dará como resultado una fuga de corriente. Esto causa el deterioro del aislamiento, así como un desperdicio de energía que aumentaría los costos de funcionamiento de la instalación. La resistencia entre fase neutro y tierra nunca debe ser inferior a 0.5 megaohmios para los voltajes de suministro habitual. Además de las corrientes de fuga, debido a la resistencia de aislamiento, hay una fuga de corriente adicional en la reactancia del aislamiento, ya que actúa como un dieléctrico de un condensador. Esta corriente no disipa energía y no es dañina, pero deseamos medir resistencia de aislamiento, por lo que el voltaje en CC se usa para evitar que la reactancia se incluya en la medición. Ok. Bueno, aquí tenemos un ejemplo también de medición de un cableado trifásico. En el caso de una instalación muy grande donde hay muchos caminos de tierra, ¿verdad? Se espera que la lectura también sea baja. Esto también sucede si la instalación se debe subdividir y volver a probar. Cada cuánto parte debe cumplir con el requisito mínimo. Las pruebas de resistencia de aislamiento deben realizarse entre fase y fase, neutro y tierra, con un valor mínimo aceptable para cada prueba de 0.5 megaohmios. Aquí tenemos los valores de resistencia de aislamiento
para baja tensión, en el caso de un voltaje muy bajo, 250 voltios DC, y el valor mínimo de resistencia de aislamiento 0.25 megaohmios hasta 500 voltios, ¿verdad? No debemos exceder una tensión de prueba de 500 voltios de 6, debemos obtener como valor 0.5 megaohmios. Ok. Aquí tenemos una referencia, por lo menos dice el valor de resistencia de aislamiento mínimo de 100 megaohmios, donde toma corriente todos los puntos eléctricos sin conexiones y enchufe. Que debemos tener ciertas precauciones para hacer esta medición. Vamos a avanzar un poquito para ver todo lo que es referente al informe de mantenimiento y podamos ver el ejemplo de una medición real. Tanto los equipos electrónicos como interruptores de arranque y fluorescentes electrónicos, interruptores táctiles, interruptores controladores de potencia, ¿ok? Condensadores, luces. Cuando cualquier equipo se desconecta con la finalidad de probar, se debe someter a su propia prueba de aislamiento, utilizando un voltaje que probablemente no provoque daño. ¿Sí? Es por eso que hay que cerciorarse muy bien del voltaje que estamos aplicando para el equipo que queramos hacerle la prueba. ¿Por qué? Porque la finalidad no es hacerle daño al equipo, sino obtener el valor de resistencia de aislamiento adecuado y poder diagnosticar cuál es el comportamiento a lo largo del tiempo de mi equipo y así poder extenderle la vida útil. El resultado debe cumplir con lo especificado en las normas IEC o en la IEEE o de 0.5 megaohmios si no tiene una norma local. Debemos tener cierta seguridad en las pruebas. ¿Cuál es la precaución durante el megado? Antes de medir la resistencia de aislamiento, debemos garantizar que todas las conexiones en los circuitos de prueba estén bien apretadas, ¿verdad? Debemos probar el Megger antes de usarlo, si no da un valor de infinity cuando se esté conectado y 0 cuando los terminales estén conectados entre sí. Después de completar el megado, debemos asegurarnos de que todos los conductores se hayan vuelto a conectar correctamente. Hay que probar las funciones de los puntos y las señales conectadas a través del cable para su respuesta correcta. En caso de señales, el aspecto debe verificarse personalmente. En caso de puntos, verifique las posiciones en el sitio correcto. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado antes y después de hacer la prueba de no causar daño en el equipo. Todo equipo bajo prueba debe estar desconectado y aislado. Eso es importante. ¿Qué pasa? Imagínense que vamos a hacerle una prueba a un arrancador suave de un sistema hidráulico. Y ese equipo, y queremos probar los terminales, los alimentadores principales. Y resulta que no verificamos bien que desconectamos algún conductor y resulta que esa corriente que estamos esa tensión que estamos inyectando pase hacia la parte electrónica y nos queme algún diodo. Entonces vamos a tener, en vez de diagnosticar cómo tenemos los conductores, vamos a terminar dañando el equipo. El equipo debe descargarse durante al menos el tiempo que se aplicó el voltaje de prueba para que sea absolutamente seguro para la persona que realiza la prueba. Hay que descargar el equipo. Nunca puedes usar un Megger en una atmósfera explosiva. ¿Por qué? Porque si tenemos un espacio donde hay una atmósfera peligrosa, podemos causar alguna explosión. Debemos asegurarnos que todos los interruptores también estén bloqueados. Eso es importante también. Por ejemplo, si vamos a hacer una prueba a un motor y tenemos que garantizar que desde el centro de control de motores tengamos todos los conductores desconectados. Los extremos del cable que se aislarán se desconectarán del suministro y se deben proteger el contacto. Por normas de seguridad es necesario etiquetar y colocar candados para que no vaya a venir ningún operador a colocarnos, a
a prendernos un interruptor y resulta que energiza el equipo. Vamos a hablar un poco de cuáles son las preguntas frecuentes, ¿verdad? Mi medición es de X megaohmio, ¿eso está correcto? Bueno, realmente no hay una respuesta única a esa pregunta, solo el fabricante del equipo o las normas que tú vas a aplicar te van a dar una respuesta apropiada. Para instalaciones de baja tensión, como habíamos visto anteriormente, un megaohmio se puede considerar como un valor mínimo, un megaohmio por kilovoltio. Para instalaciones o equipos de tensiones de servicios superiores, hay una regla empírica que la acabamos de ver, que es el valor de un megaohmio por kilovoltio. La guía de la IEEE relativa a las máquinas rotativas recomienda una resistencia de aislamiento mínima, ¿verdad?, de N más 1 megaohmios, siendo N el número de kilovoltios de la tensión de servicio. Eso es bastante importante. Por eso es que tenemos que tener en cuenta. Si por ejemplo, yo tengo un equipo de 500 voltios más 1, entonces ya tengo allí el valor, siendo N el número de kilovoltios de la tensión de servicio. Ese es el valor mínimo de resistencia de aislamiento que yo debo tener en cuenta. Otra pregunta que siempre se plantea es ¿cuáles son las precauciones para las mediciones de grandes aislamientos? Además de las reglas de seguridad indicadas anteriormente, durante las mediciones de grandes aislamientos, es conveniente tomar precauciones especiales, tales como el uso del terminal de guarda, como vimos que es a veces indispensable hacer esas conexiones, que los cables y los conductores estén bien limpios y secos, que los cables alejados estén bien alejados uno de otro y sin contacto con el objeto, porque no sabemos si estamos por allí inyectando una tensión de prueba, ¿verdad? El suelo para limitar la posibilidad de corrientes de fuga en el seno mismo de la cadena de medición. No se debe tocar o desplazar los cables durante la medición para no crear un efecto capacitivo allí parásito. Y debemos esperar el tiempo necesario para la estabilización en caso de una medición puntual. Por lo general los equipos ¿por qué se toman a los 30 segundos? Porque esos primeros 30 segundos que tú prendes el equipo y que él se va estabilizando los primeros 10, si tomas la medición antes de los 10 segundos puedes tener un valor allí prácticamente malo. Ok. Otra pregunta que se presenta, 2 medidas consecutivas no me dan el mismo resultado. ¿Por qué? Obviamente no te va a dar el mismo resultado porque la aplicación de una tensión eléctrica elevada va a polarizar el material aislante bajo el efecto de un campo eléctrico. Y hay que entender que al final de esta prueba los materiales aislantes van a necesitar un tiempo que puede ser considerable para recobrar su estado inicial antes del ensayo. Este tiempo, en ciertos casos, es un poquito más grande o es superior al tiempo de descarga indicado anteriormente. Porque no es que vamos a agarrar y vamos a empezar antes de descargar el equipo o esperamos un poquito de tiempo y hacer otra medición, porque obviamente no nos va a dar. Ok. Bueno, vamos a pasar a ver un informe de mantenimiento real, que ya vemos que con todas estas tablas, con todos estos valores establecidos en la norma, ¿verdad? Una vez que ya conocemos qué tensión debemos aplicar de acuerdo al nivel de tensión mínimo, qué valor de resistencia debo obtener, cuál es el método más recomendado, ahora sí, tenemos que hacernos, y una vez que ya sabemos qué equipo vamos a usar para medir, cómo vamos a anotar esos resultados, y ya lo obtuvimos, ahora sí vamos a hacer nuestro informe de mantenimiento y a presentarlo. Ok.
Por acá tenemos, como vimos al principio, ok. Vamos acá, las pruebas de aislamiento. Fíjense que vimos todo esto para realizar nuestro informe. Ya yo tengo todo el insumo para hacer mi informe de mantenimiento, perdón. Por lo general en un informe es necesaria la parte teórica, ¿verdad? El principio de la medición de aislamiento, cuáles son los objetivos de las pruebas, medir la resistencia de aislamiento de los bobinados que constituyen, en este caso, se hizo la medición para un transformador, se analizaron los resultados obtenidos a partir de las medidas citadas y se emitieron las recomendaciones que sean pertinentes con el fin de realizar un mantenimiento preventivo y correctivo. Entonces vemos que aquí, para nuestro informe, ¿verdad? En este punto, tenemos que describir los equipos que vamos a evaluar. El transformador, la ubicación, ¿verdad? De dónde tenemos el transformador en esa instalación, la capacidad, 800 kVA, 750 kVA, qué tipo de transformador es, si es seco o en aceite, y la tensión, el nivel de tensión. Bueno, la metodología, por principio, como ya lo habíamos explicado antes, por principio la resistencia de aislamiento presenta un valor muy elevado, pero no infinito, tanto para la medición de la corriente de circulación del megaómetro, que indica el valor de la resistencia de aislamiento con resultados en kiloohmios, megaohmios y gigaohmios. Como ya vieron lo establecido en las normas, a partir de megaohmios es que tenemos valores correctos. Ya si obtenemos valores muy bajos, ya tenemos que entender que nuestro aislamiento está dañado o tiene algún problema que hay que chequear. ¿Qué alcanzamos con esta prueba? Establecer los estados del aislamiento del transformador en cuanto, ¿verdad? Si tenemos agentes contaminantes, si hay elementos extraños, tales como polvo, partículas. ¿Ok? ¿Qué factores inciden? Bueno, ya vimos la humedad, la temperatura, y si hay que aplicar un factor de corrección de temperatura, la resistencia depende de la temperatura y la medida debe corregirse por temperatura, que es el valor K que vimos de acuerdo a la norma y la resistencia medida, y obtenemos el valor con la temperatura corregida. Estos son los valores de incidencia en las pruebas. Muy bien. A esta tabla que ya también vimos, la corriente de fuga, la corriente de carga capacitiva y las instrucciones del manejo del equipo. Ok. Se debe aplicar el mismo nivel de tensión declarado por el fabricante en el protocolo de prueba, dejando estabilizar la aguja hasta que haya transcurrido 1 minuto, tiempo después el cual se tomará la lectura que indique el medio. Esta curva lo que hace demostrar la componente de la corriente medida durante una prueba de aislamiento. Los diagramas de conexión, que ya ahondamos un poquito en ellos, cómo debemos hacerlo en el lado de alta la línea, en la parte de baja tensión, y a tierra conectamos la tierra del equipo para obtener una medición correcta. Este es el diagrama de conexión del Megger de los devanados. El equipo de medida de aislamiento, ¿ok? Los rangos de medida, la unidad de medida y la precisión del equipo, que esto es importante que lo tengamos porque obviamente para utilizar un equipo y garantizar que la prueba esté de forma correcta, debemos presentar un certificado de calibración del equipo para verificar esa precisión y esos datos de lectura. El voltaje de salida del equipo, por lo menos este equipo mide hasta 5000 voltios, que
y tiene un rango de lectura hasta los 1000 gigaohmios. Como preguntaba por allá el compañero, lo que pasa es que cuando tenemos una lectura de resistencia de aislamiento muy alta, por lo general aparece el OL que vemos en la pantalla del equipo. Y esto es los resultados obtenidos del aislamiento. Por ejemplo, ¿qué fases se midieron? De alta tensión, ¿verdad? A tierra, a los 30 segundos tuvimos una lectura de 28.2 gigaohmios al minuto, ¿ok? A los 10 minutos. Y el valor de índice de polarización, este es el cálculo del índice de polarización, el valor de 1.16 y el de absorción. ¿Qué pasa? En este caso del transformador, si se fijan, aplica el índice de polarización porque es la manera correcta de explorar las condiciones del aislamiento interno del equipo. Ok. Este es un transformador de 800 kVA. Este es un transformador de 750 kVA. Estas son las tablas que nosotros tenemos que llenar para presentar nuestro informe. Una vez que tenemos todo esto, ok, aquí tenemos nuevamente en qué consiste el índice de polarización, la resistencia al minuto 10 y la resistencia al minuto 1. Y el DAR refleja el grado de contaminación interna de los bobinados y es una relación más común de los 60 segundos. Los valores mínimos recomendados para el índice de polarización, menor que 1 peligro, el mayor que 1, aquí otra vez tenemos las tablas de índice de polarización y de índice de absorción. El DAR no aplica porque tenemos un trafo, porque el trafo es seco. Hay que tener en cuenta todas esas características. Ok, esta es otra observación que se hizo, que en caso de máquinas muy antiguas, de más de 20 años, un elevado valor del índice de polarización, por ejemplo, en el orden de 5 o superior, puede ser síntoma de un aislamiento reseco y quebradizo. Bueno, aquí tenemos la foto de los muchachos haciendo las pruebas. Y de las mediciones, como el compañero por allí mencionaba que aparecía la medida de OL porque realmente la medición, vean que es súper, aquí está el gigaohmio. Vamos a ver si se puede aquí observar la fotografía un poquito más cerca. Y era un valor bastante alto y ya el equipo llegaba hasta allí, no daba para la medición entera. Y otros resultados obtenidos. Bueno, vamos a ver por aquí rapidito un videíto de la Megger de una breve explicación de cada conductor del equipo y cómo debe conectarse para hacer la medición. Ay, perdón, aquí que se me... Perdón, aquí que se me pegó un poquito la pantalla. Bueno, básicamente esto ha sido todo por esta noche. Estamos completamente a la orden. Por allí tenemos todo el equipo, el ingeniero Kamal, el ingeniero Eduardo, el ingeniero Jesús Marcano, que nos están apoyando para contestar todas las preguntas. Vamos a contestar la mayoría de las preguntas y
Pasaremos esas inquietudes a los correos electrónicos. Vamos también a suministrar la presentación, la norma y todo el material de apoyo que se ha utilizado para esta charla. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por acompañarnos. Estamos en un tiempo un poquito difícil, pero debemos aprovechar esta oportunidad que Dios nos ha dado para documentarnos un poco más, aprender y hacer prácticamente aprovechar estos tiempos que tenemos para reflexionar, buscar a Dios y bueno, aprender también un poquito. Por aquí le vamos a pasar un enlace con todo el material que hemos utilizado. Les voy a poner aquí un videito de la Megger, de los medidores de resistencia de aislamiento, de la serie MIT. Sí, muchísimas gracias. Vamos a compartir y sí vamos a tomar todas las preguntas y a responderlas y a enviarlas a su correo electrónico para darle un tratamiento un poco más personalizado, porque a veces el tiempo es bastante corto y no podemos, quisiéramos contestar y abordar todo, pero no podemos. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, por acompañarnos. Gracias. Es importante para nosotros contar con ustedes, que Dios los bendiga y cuídense en este tiempo que estamos viviendo. Muchísimas gracias.